Buenas tardes, mi nombre es José Nel Murillo, yo soy estudiante de 10º semestre del programa de Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública de la CEPTAD Valle del Cauca, Cali. En este momento estamos presentando lo que son los proyectos de desarrollo que se desglossan en 5 unidades. En el primer capítulo vamos a aprender del tema de identificación de proyectos de desarrollo, ¿sí? Análisis de la situación actual, también los conceptos claves de la planificación. Es así como en esta etapa se presentan las nociones de planificación, planificación participativa, planificación por resultados, teoría general de los proyectos y el análisis de la situación actual de los proyectos de desarrollo. Está dirigido a estudiantes, docentes, funcionarios, egresados y personas externas. En la parte de fundamentos de planeación pública de los proyectos se conoce el paso a paso para el comienzo de la estructuración de los proyectos de desarrollo. El primer punto serían los fundamentos de la planeación pública, la teoría general de los proyectos, el futuro puede ser deseable, posible y probable. A continuación, la planeación territorial, la planeación participativa, teoría general de los proyectos, el ciclo de los proyectos, la preinversión, inversión y operación, etapas y todo tipo de evaluación. Entonces, aquí tenemos pues unas diapositivas que son los enfoques utilizados en la evaluación del impacto, los métodos cuantitativos, los métodos cualitativos, la parte experimental del método cuantitativo, semi-experimental y no experimental en esta parte. En los métodos cualitativos tenemos estudio de los casos y los análisis de la parte contextual. Etapas del proyecto, ¿no? Entonces tenemos en la primera parte, que es el inicio. La fase de inicio es crucial en el ciclo de vida del proyecto, ya que es el momento de definir el alcance y proceder a la selección del equipo. Solo con un ámbito claramente definido y un equipo especializado se puede garantizar el éxito. Es además el momento de compartirla con este tema y buscar su compromiso y apoyo. En el segundo punto, la planificación de los proyectos, que es a menudo la fase más difícil para un director de proyectos, ya que tiene que hacer un importante esfuerzo de abstracción para calcular las necesidades del personal, los recursos que habrán de preverse para lograr la consecución a tiempo y dentro de los parámetros previstos. Asimismo, también es necesario planificar las comunicaciones, los contratos y actividades de adquisición, y se trata en definitiva de crear un conjunto completo de planes de proyectos que establezcan una clara hoja de ruta. En el punto 3 tenemos la ejecución de un proyecto de desarrollo. Esa base de planificación se tendrá que completar las actividades programadas con tareas y proceder a la entrega de los productos intermedios. También es importante una buena comunicación. En esta fase garantiza un mayor control, el progreso y los plazos. Asimismo, es indispensable monitorear la evolución del consumo de recursos, presupuestos y tiempo. Suele resaltar necesario apoyarse en alguna herramienta de gestión de proyectos. En esta etapa debemos gestionar el riesgo, el cambio, los eventos, los gastos, los recursos y el tiempo y las actualizaciones y modificaciones del proyecto. En el cuarto punto es el seguimiento y control. Esta fase comprende los procesos necesarios para realizar el seguimiento, revisión y monitorización del progreso del proyecto. Se concibe como el medio de detectar desviaciones con la máxima premura posible para poder identificar las áreas en las que puede ser requerido un cambio en la planificación. La etapa de seguimiento y control, esta se encuentra asociada a la ejecución, de la que no puede concebirse de forma separada, aunque por su importancia y valor crítico. La parte 5 dice que es el cierre. Esta fase comprende todos los procesos orientados a completar formalmente el proyecto y las obligaciones contractuales inherentes a él.
Una vez terminado este estadio, se establece formalmente que el proyecto se ha concebido, o ha concluido. La metodología del marco lógico, conocida como la MML, ¿para qué nos sirve, no? Esta metodología del marco lógico, como es una herramienta de planificación y evaluación de proyectos, se dio a conocer en la década de 1970 por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, llamado USAID. Desde entonces es utilizado en los diferentes ámbitos de inversión pública, tanto a nivel nacional como internacional. Son utilizados entre otros organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Algunas características de la metodología del marco lógico: reduce el nivel de ambigüedad propia de los procesos de planificación, facilita a todos los actores involucrados en el nivel de discusión al homogeneizar una matriz, los objetivos, las metas y conceptos y los temas. Simplifica el proceso de ejecución de los proyectos, aporta información y elementos de análisis claves en el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación del proyecto. La identificación de proyectos es uno de los aspectos más importantes para acertar en la solución de una problemática, en buscar diferentes alternativas y escoger la mejor de ellas. Para alcanzarlas no solamente debemos guiar por las capacidades intuitivas o simples experiencias, sino que debe identificarse un dominio en la problemática pertinente y apoyarse en la metodología adecuada. Entonces tenemos aquí como el IPES, el CEPAL del 2005 como referencias bibliográficas. Análisis del problema. La identificación de un proyecto se fundamenta en el reconocimiento del problema, la explicación de los aspectos principales y el planteamiento de las posibles alternativas de solución, es decir, nace con la identificación de un problema y termina con la identificación de alternativas de solución. Además, es muy común que al identificar el problema, estos se plantean como la falta o ausencia de la solución. El árbol del problema, causas y efectos. Una vez definido el problema central, se deben anotar las causas que lo explican. Esto es buscar los elementos importantes que lo están provocando, como también apuntar a los efectos más importantes del problema, que permitan analizar y verificar la importancia y la gravedad de las consecuencias que tiene el problema. Al identificarlo, se produce la búsqueda de la solución. En la priorización del problema, también es importante saber que para la realización de la identificación de los problemas es también de un ambiente participativo, a través de la lluvia de ideas, organizar grupos entre 5 y 10 personas, cada uno plantea su idea con el mismo orden y evitar críticas, evaluar y rechazar alguna idea. Tomar nota de las ideas. Si los participantes no quieren expresar las ideas, se puede continuar. El otro punto sería el ejercicio termina cuando haya pasado un tiempo prudencial y no haya más ideas al final. Se puede cambiar o integrar las ideas. En la unidad segunda de los proyectos de desarrollo, en esta unidad vamos a aprender a conocer los elementos necesarios para el análisis de la situación deseada de los proyectos de desarrollo. A partir de la problemática analizada en la unidad anterior, entonces sacamos pues la pregunta: ¿qué es una situación problemática? Se plantea la situación deseada del proyecto, en donde se define el objetivo general y los objetivos específicos. En la parte de proyectos de desarrollo también se plantean acciones de solución para determinar el alcance del proyecto, teniendo en cuenta las restricciones. Se configuran alternativas de solución que pasan a la preparación del proyecto en la siguiente fase. No será entonces el comienzo para la estructuración del proyecto. En la identificación de los proyectos de desarrollo, entonces vamos a manejar lo que es el análisis de los objetivos, que es muy importante. La manera más sencilla de definir dichos objetivos es mediante la búsqueda de la situación deseada. Objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos constituyen el siguiente paso a definir una situación que se ha establecido
¿cuál es la misión? La pregunta a responder es ¿dónde queremos ir? ¿Sí? ¿Qué resultados esperamos lograr? Los objetivos estratégicos son los logros que la entidad pública, ministerio u órgano espera concretar en un plazo determinado, mayor de un año, para el cumplimiento de su misión de forma eficiente y eficaz. En la identificación de proyectos de desarrollo también hay que tener en cuenta que debemos ser realistas, se debe poder alcanzar con los recursos disponibles dentro de las condiciones generadas, dadas otras como eficaces. No se debe responder a los problemas presentes, sino a aquellos que existirán en el tiempo futuro en el cual se ubica el objetivo. De esta manera, los objetivos son la guía de estudio y constituyen la proyección a futuro de una situación que los afectados consideran deseable. El objetivo central es entonces una hipótesis de trabajo que centra el análisis del proyecto. Estamos entonces en la parte de la unidad segunda, que es la identificación de los proyectos de desarrollo. Entonces, la parte de árbol, medios y fines. Para la elaboración del árbol de medios y fines, también conocido como el árbol de los objetivos, se sugiere algunos pasos. Cambiar todas las condiciones negativas del árbol de problemas a condiciones positivas que se estimen deseadas y viables de ser alcanzadas. Al hacer todas las que se consideran como causas en el árbol de problemas, se transforman en medios en el árbol de objetivos. Una vez se ha construido el árbol de los objetivos, es necesario examinar las relaciones de medios y fines que se han establecido para garantizar la validez e integridad del esquema del análisis. Si al revelar el árbol de causas y efectos se encuentran inconsistencias, es necesario revisarlo para detectar las fallas que se puedan haber producido. Se debe tener en cuenta que el método debe ser flexible, ¿sí? Se debe modificar las formulaciones que no se consideran correctas y agregar de nuevo a los objetivos las consideradas relevantes para el proyecto, o sea, sacar las mejores modificaciones posibles para poder continuar el proyecto. Hay que identificar pues, las alternativas las más óptimas. Este análisis consiste en la selección de una alternativa que se aplicará para alcanzar los objetivos deseados. Durante el análisis de los objetivos estratégicos conviene determinar los objetivos dentro de la intervención y de los objetivos que quedarán fuera de la intervención. Eso de acuerdo a lo que dice pues ILPES y la CEPAL 2015 en la página número 19. El análisis requiere de lo siguiente: identificación de las distintas estrategias posibles para alcanzar los objetivos, criterios precisos que permitan elegir las estrategias, la selección de las estrategias aplicable a la intervención. Además, todas las alternativas deben cumplir con el propósito, objetivo general y los fines de que se selecciona la estrategia más factible en términos económicos, técnicos, legales, ambientales, además de pertinente, eficiente y eficaz, por lo que se hace necesario realizar una serie de estudios que permitan determinar, entre otros criterios de selección, el diagnóstico de la situación, área de estudio, área de influencia, población objetivo, demanda, oferta y déficit. En la parte de estudios técnicos de cada alternativa tenemos que manejar lo que es el tamaño, la localización y la tecnología. En la parte de los análisis de los costos de las actividades de cada una de las alternativas, análisis de los beneficios de la alternativa. Además se realiza una comparación a través de algunos criterios e indicadores. Como resultado se toman las decisiones al respecto. Con la información que se recogió para la selección de la alternativa óptima, se construye la estructura analítica del proyecto, que consiste en diagramar un árbol de objetivos ajustados a la alternativa seleccionada con sus 4 niveles jerárquicos. Estos son el fin, el propósito, los componentes, las actividades, en donde el fin y el propósito se toman del árbol de objetivos original, mientras que los componentes, objetivos específicos
y o el producto, igual las actividades deben construirse a partir de la información resultante del estudio de viabilidad de estas alternativas. Continuamos en la unidad tercera, en la preparación de alternativas en la solución de los proyectos de desarrollo. El estudio legal, el estudio de mercado y el estudio técnico. Esta unidad tiene como objetivo explicar los elementos necesarios para la elaboración de los estudios, ¿sí?, legal, técnico y de mercadeo, relacionado con la preparación de alternativas para los proyectos de desarrollo y determinar la viabilidad de estos para satisfacer las necesidades más apremiantes de las comunidades. En la solución en los proyectos de desarrollo, el estudio legal pretende identificar los planes, programas y políticas a las que se articula el proyecto durante la planificación del desarrollo en el ámbito local, departamental, nacional e internacional, así como determinar que dichos planteamientos del proyecto sean alcanzables de acuerdo al ordenamiento jurídico e institucional en todas sus etapas de preinversión, inversión y operación. El estudio de mercadeo o de mercado es considerado uno de los más importantes para la formulación de proyectos de desarrollo, ya que es el que determina la demanda de bienes o servicios, lo que lo convierte en la base fundamental de la proyección de su oferta, los costos, los ingresos y los beneficios. El estudio técnico tiene como objetivo proveer la información necesaria para cuantificar el monto de inversión y los costos de operaciones de los proyectos. El estudio legal en los proyectos de desarrollo permite determinar, por un lado, la naturaleza de las instituciones responsables del proyecto, su misión, situación administrativa, capacidad para ejecutar un proyecto, su estructura orgánica y sus políticas, y por otro lado los beneficios previstos en el proceso de preinversión. Desde el punto de vista legal, en toda entidad pública o privada existen normas que regulan los deberes y los derechos de sus miembros. Todos los proyectos se enmarcan jurídicamente en estas normas. Por ello es importante la investigación para saber cuáles de estas reglas afectan los proyectos en sus etapas de preinversión, inversión y operación o puesta en marcha. En la unidad cuarta manejamos el estudio del riesgo, la parte socioeconómica y financiera. En esta etapa del proyecto tienen como objetivo explicar los elementos necesarios para la elaboración de los estudios de riesgos económicos y financieros. También la relación con los preparativos de alternativas de solución. En la unidad quinta, en la parte de evaluación financiera, toda decisión de inversión implica la formulación de un proyecto en donde se logra plantear un problema, una necesidad de oportunidad de producir y comercializar sobre un producto o servicio. Es allí, en esta etapa, en donde se identifican unos objetivos y una alternativa que posteriormente se elabora una serie de estudios de tipo legal, de mercadeo, técnico, socioeconómico y financiero. Tienen como propuesta analizar una serie de variables que son determinantes para minimizar el nivel de riesgos. Muchas gracias. Esta es pues la información que les tenía en la parte del proyecto de desarrollo.